Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Aquino Villarruel y voy a empezar con mi trabajo del módulo de Diplomado en Educación Superior. El tema que voy a dar a exponer es uno que corresponde a mi materia en cuanto a Derecho y nos vamos a ir a la diapositiva para hablar de las medidas cautelares. Podemos indicar que las medidas cautelares están tipificadas y estipuladas en nuestro Código de Procedimiento Penal boliviano, en la cual lo definimos como en el concepto de instrumentos para asegurar la averiguación de la verdad, asegurar la presencia del imputado durante el proceso, ya sea de la etapa preparatoria o del juicio en sí, para no modificar las pruebas por parte del imputado o destruirlas o alterarlas. Nos vamos a hablar más en específico sobre la finalidad de las mismas. La finalidad de las mismas se vierten en que no podrá y estará dirigido directamente con la libertad y derechos y garantías de los encausados. Indicamos también, en cuanto a los alcances, podemos indicar que los alcances de las medidas cautelares están basados exactamente en las normas que autorizan estas medidas restrictivas de los derechos, ya sea de locomoción o de algunas prohibiciones que, según lo que indique el señor juez o disponga, podrá imponer a cada uno de los imputados de acuerdo a ver si tienen domicilio, ya tienen actividad lícita o un trabajo u oficio y tengan un domicilio real en donde puedan ser habidos para efectos procesales. Tenemos dos tipos de medidas cautelares, a las cuales nos abocaremos en especial a la medida cautelar de carácter personal. Estas medidas cautelares se podrán imponer a las personas contra quien se haya iniciado un proceso, ya que podrá presentarse personalmente identificándose con documentación idónea que demuestre ya sea el nombre patronímico, el cual deberá constar según su carnet de identidad y según su certificado de nacimiento. También podrán registrarse, identificarse con el domicilio que presenten, ya sea a través de un folio real, a través de cualquier otro documento idóneo que demuestre su residencia habitual. Hablamos de los requisitos de estas medidas cautelares, en las cuales podemos indicar que está la citación. En cuanto a la citación, esta deberá realizarse en especial cuando se trata de la etapa preparatoria, se la deberá realizar en forma personal. Todo esto está estipulado en el Código de Procedimiento Penal, puesto que debe ser de forma personal que el imputado deba tener conocimiento del delito que se le está atribuyendo, ya sea por el Ministerio Público o por cualquier otro particular. Hablamos del arresto. En cuanto al arresto, podemos indicar que esto podrá ocurrir en caso de que se trate de una aprehensión a los imputados, ya sea estos se comporten de manera reticente o se tiene la fuga. En caso de realizarse la aprehensión, serán dispuestos directamente a la potestad del señor juez de instrucción cautelar. Luego empezaremos a hablar sobre la aprehensión por la Fiscalía. La aprehensión por la Fiscalía, todo está reconocido dentro del Código de Procedimiento Penal, puesto que indicamos que esta es una medida en donde la Fiscalía podrá ejecutar cuando exista la aprehensión y exista un indicio de que es autor o partícipe del hecho ilícito atribuible. Pasamos posteriormente a la aprehensión por parte de la policía. Esto sucederá cuando ocurran casos de flagrancia, en caso de incumplimiento de deberes de la aprehensión, ya que estos pueden poner a fuerza, pueden resistirse y la policía deba proceder a la fuerza física, sin vulnerar los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado. También podrá realizarse esta aprehensión por parte de la policía en cumplimiento del orden fiscal, ya que el fiscal deberá solicitar la presencia de los imputados en rebeldía
ya sea por no tener un domicilio exacto o estipulado en la resolución de imputación formal, o no tener registrado un domicilio para que pueda ser habido y proceder a su respectiva citación. Y cuando exista el riesgo de fuga, que es un riesgo estipulado en el código, puesto que los imputados, para no poder asistir y no hacerse responsables en cuanto al ámbito penal, pueden darse la fuga, es en donde puede intervenir la policía con la respectiva orden de aprehensión. Luego nos vamos a la aprehensión por particulares. En este caso, se le han puesto en aprehensión todas aquellas personas en las cuales se encuentren flagrantemente realizando algún hecho ilícito. Están autorizados los particulares para poder practicar la aprehensión y luego poder pasar a los mismos ante la policía, los cuales tendrán en un plazo determinado de 48 horas para que los pongan bajo un juez de instrucción cautelar. Cuando los imputados sean detenidos en fragancia, podrán también operar esta aprehensión, porque ya sea por la policía o por los particulares, pues este ilícito es cuando el imputado es sorprendido en el pleno acto de la omisión de un delito tipificado y que va en contra del ordenamiento jurídico. Podemos indicar que una de las medidas cautelares extremas es la detención preventiva, en donde a los imputados o sindicados se los empieza a atribuir el hecho de ilícito, ya sea representado por el Ministerio Público, en donde él, según la valoración del juez, empiezan a resolver la situación jurídica del imputado, dándoles la detención preventiva en cualquiera de los recintos penitenciarios habilitados en el país. Los requisitos para que se pueda aplicar esta medida extrema de la detención preventiva son dos: peligro de fuga, peligro de obstaculización, estipulados también en el Código de Procedimiento Penal, en donde el imputado pueda tender a darse a la fuga para poder evadir su responsabilidad penal. En cuanto al peligro de obstaculización, el imputado pueda modificar, alterar o suprimir elementos de prueba. ¿Cuándo cesa la detención preventiva? La detención preventiva cesará cuando el imputado demuestre diferentes requisitos que son avalados por la ley. En cuanto a la detención domiciliaria, el imputado deberá demostrar que debe residir en un domicilio, ya sea acreditado por documentación idónea como testimonios, información rápida de derechos reales y facturas de luz y agua correspondientes. También podrá presentarse periódicamente ante el juez o el Ministerio Público según lo disponga ya sea el juez o el representante del Ministerio Público. La prohibición de salir del país, para ese efecto se librará mandamiento de arraigo. La prohibición de concurrir a determinados lugares donde se expandan bebidas alcohólicas y otros. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, ya sea con la víctima o algunos testigos que están involucrados dentro del proceso. Y podrá presentar fianza juratoria, personal o económica según lo que determine el señor juez. Bueno, eso ha sido todo lo referente. En síntesis, en cuanto a lo más importante, se trata de las medidas cautelares. Muchas gracias por su comprensión. Eso es todo.